Muy buen día, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, mis amigos, allí donde están en todas partes. Que Dios me los guarde, que Dios me los siga bendiciendo grandemente. Son bienvenidos al canal La Biblia, mi manual de vida. Su canal, La Biblia, mi manual de vida. Aquí estamos por terminar esta prédica. Somos salvos por la gracia y no por la ley. Vamos a desarrollar la parte número 5 y es la última de esta prédica, que nos ha dado una riqueza de versículos bíblicos para comprender definitivamente en qué consiste la gracia por la fe en el Señor Jesucristo. Reciban un saludo desde Canadá, un fuerte estrechón de manos. Repito el tema: somos salvos por la gracia y no por la ley. Esta es la parte 5, como les dije, y comenzamos. Repito, no olviden suscribirse al canal, compartir estos mensajes y también darle me gusta. Eso nos ayuda para entrar más mensajes. Ya hemos hecho la 1, la 2, la 3 y la 4. 4 partes de esta prédica. Estamos en la quinta. Esta es la última. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos permita terminar con feliz término esta prédica, que va a aclarar a muchos, muchas que están allí confundidos, complicados entre la gracia y la ley. ¿Qué consiste eso? Damos inicio y dice, ahí subtitulé: somos justificados por la fe y libres de maldición. Libres de la maldición por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y repetimos, es por gracia, por voluntad de Dios que somos salvos, porque no nos merecíamos, estábamos muertos en pecado, pero el Señor Jesucristo nos ha liberado, somos libres ahora. Estábamos muertos en pecado también, pero tenemos vida eterna con el Señor Jesucristo. Como les dije, el subtema que establecí ahí es: somos justificados por la fe y libres de maldición. Vamos a leer Romanos 4:14 y dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pone primero un contraste, ¿verdad? Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Siendo que la ley es lo importante, siendo que muchos quieren seguir bajo la ley. Y repito, en una de las prédicas dije, de esta predicación, en una de las partes dije que estamos bajo la gracia. Desde el año 33, cuando crucificaron a Jesucristo y lo sepultaron y resucitó al tercer día y fue al cielo y que está allá a la diestra de Dios Padre. Entonces empezó el tiempo de la gracia. Antes era el tiempo de la ley, y más específicamente para los judíos, para el pueblo judío. Pero muchos siguen confundidos, complicados en esto, en que dicen que hay que vivir bajo la ley y que hay que vivir ordenado bajo la ley. No, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, por eso el apóstol en este versículo, en Romanos 4:14, pone un contraste ahí, como que si es afirmativo que es correcto vivir bajo la ley, que los que viven bajo la ley son los herederos, entonces quiere decir que no tiene sentido la fe en Jesucristo, que la fe es vana y que entonces la promesa de salvación y de vida eterna es anulada, que no existe eso. Lo repito, dice el apóstol en Romanos 4:14, porque si los que son de la ley son los herederos, vean, vana resulta la fe y anulada la promesa. El apóstol está insistiendo en que
en que lo efectivo es la gracia por la fe en Jesucristo. Y Romanos 4:15, el siguiente versículo dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Es conociendo la ley que nos hemos dado cuenta? Claro que sí. Esta es la magna ley. El libro por excelencia, la palabra de Dios, es la palabra de Dios escrita, plasmada en este libro. Las Santas Escrituras. Aquí es donde nos hemos dado cuenta que hay pecado. Y que los pecados son transgresión a la ley de Dios. Y que en consecuencia va a haber juicio por esos comportamientos. Por eso dice el apóstol en Romanos 4:15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es conociendo la ley. Claro que estamos conscientes de la gran cantidad de pecados que existen en el mundo. Desde que Satanás se rebeló contra Dios, viene causando daño y el culpable de tantos pecados. Los diccionarios se llenaron de palabras malas como transgresión, pecado, adulterio, fornicación. Fíjense que el diccionario fuera pequeño, tuviera menos palabras, pero hay tantas palabras malas que es debido al pecado del hombre, al pecado de la humanidad, debido a las maniobras de Satanás, porque una de las prédicas en este canal dice que Satanás se transforma como ángel de luz, se disfraza como ángel de luz. Ok, continuamos. Establecimos el subtema, somos justificados por la fe y libres de maldición. Sigue. Que dice Romanos 4:16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Repito, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la persona sea firme para a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Está dando a entender que es por medio de la fe que la gracia funciona. Es por medio de la fe en Jesucristo que tenemos vida eterna y que somos justificados y que estamos libres de maldición. Si estamos con Jesucristo, si Jesucristo está en nosotros, si el Espíritu de Dios está en nosotros, ya no somos esclavos de maldición, ya no estamos bajo maldición. Y dice que en la última parte de este versículo dice, el cual es padre de todos nosotros, Abraham. ¿Por qué es padre de todos nosotros? Por la fe. Es padre tanto de los judíos, de los hebreos, que son descendencia de él por el linaje, por la sangre, y nosotros por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es del linaje también de Abraham. Ok, sigue diciendo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Así dice en el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué dice? Hay tres partes en este versículo, Gálatas 3:13. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, primero, porque estábamos sujetos en maldición, esclavos de maldición. Éramos malditos. Pero luego dice, hecho por nosotros maldición. ¿Quién?
Jesucristo, Él cargó con todo eso. Cargó con los pecados de la humanidad, con todos los pecados del mundo, con los pecados de nosotros. Y por eso dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Él cargó y tuvo que morir en la cruz. En madero, eso es la cruz. Y en ese tiempo, el que era crucificado estaba catalogado como un criminal. Eran los romanos que crucificaban a los criminales, y Jesucristo, sin deber ningún pecado, sin haber cometido ningún pecado, es perfecto, pues 100% hombre y era 100% Dios y sigue siendo 100% Dios. Aún así, siendo Dios, no escatimó el ser Dios para morir en la cruz, para derramar su sangre preciosa por nosotros. Por eso es que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. Por eso el subtema que hemos establecido es, somos justificados por la fe y libres de maldición. Ya no hay maldición en nosotros, porque el Cordero de Dios, Cordero con C mayúscula, nombre propio, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios, tuvo que morir en la cruz. Ese es el último pacto, el pacto, la nueva alianza con la humanidad. Por eso, dice en Juan 3:16, repito, lo menciono otra vez y lo voy a leer al final para que quede como consigna, para cerrar con broche de oro esta prédica y esta quinta parte. Continuamos. Ahora subtitulamos otro asunto. Ya no estamos bajo la ley. Vean, qué contundente esto. Qué contundente, qué riqueza espiritual. ¿Cómo hemos encontrado todo esto? Y siempre en la carta a los romanos. ¿Por qué? ¿Por qué insistir en asuntos de la ley? Si no cumplimos todos los mandamientos de la ley, dice el apóstol Santiago que si fallamos en uno, no estamos cumpliendo la ley. ¿Por qué complicarse, mis amigos, mis hermanos? Confirmado. Subtitulamos allí y dice, ya no estamos bajo la ley. Repito, ahora estamos en el tiempo de la gracia, bajo la gracia, por fe en Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 6:14? Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué más explicación necesitamos, mis amigos, mis hermanos? Del versículo en letras azules, coloreado en azul, Romanos 6:14. Tiene tres componentes, tres partes. Primero dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Decía el apóstol dirigiéndose a la gente, a los romanos y a nosotros. Ahí nos incluyó él. Se enseñoreará de vosotros, dijo. La segunda parte dice, pues no estáis bajo la ley. Estaba diciendo que estamos en el tiempo de la gracia. ¿Por qué insistir en asuntos de la ley? Yo me pregunto y a veces, ¿por qué la incomprensión? ¿Por qué llevar la contraria a los mandatos de Dios? Como queriendo decir que Jesucristo, que no tuvo sentido la muerte de Jesucristo en el madero. Y la última parte dice, de Romanos 6:14, la tercera parte dice, que estamos bajo la gracia. Es lo que hemos venido insistiendo en esta prédica. Lo hemos dicho en las 4 partes anteriores. Queda confirmado, ya no estamos bajo la ley. Entonces estamos en el tiempo de la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y sigue el versículo siguiente. Ten letritas amarillas por allí. Romanos 6:15. ¿Qué? Pues,
¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Es que nos vamos a engañar con eso de que ya no estamos bajo la ley y que estamos bajo la gracia y que por eso vamos a abusar. No, no, no. No, no, no. Tampoco. Entonces iremos al juego eterno. Entonces iremos al juicio del gran trono blanco. No, tampoco nos engañamos. Tenemos que vivir en obediencia a Dios, en comunión con Dios, en comunión estrecha con Dios, en oración continua, en ayuno, agradando, haciendo las cosas que agradan a Dios, no haciendo las cosas del mundo, porque si hacemos las cosas del mundo, somos del mundo y nos convertimos en enemigos de Dios, porque el que hace las cosas del mundo y no está haciendo las cosas que agradan a Dios, es enemigo de Dios. Se convierte en enemigo de Dios. Tampoco, no debemos abusar. Que no, estamos bajo la gracia y Dios es bueno y es perdonador. No, no, no. Primero, debemos llevar una vida de orden, de disciplina. En una de estas partes de esta prédica dije que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, no lo vamos a ensuciar con cochinadas, con cosas sucias, abominables, como adulterio, fornicación, infidelidad, trampa, andar mintiendo. Los mentirosos son hijos del diablo, para empezar. No valen las mentiritas chiquitas. No, 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 que son dulces, que diplomáticas. Incesto, robo, borrachera, no, homosexualidad, todo eso es condenable ante los ojos de Dios. Está establecido en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Allá está establecido en Apocalipsis 21, 8, a dónde van todos los pecadores, idólatras, adúlteros, fornicarios, asesinos, cobardes, mentirosos. Por eso el apóstol pone esta aclaración, queriendo decir, no se engañen, que porque están bajo la gracia van a abusar. No, 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 no podemos convertir libertad en libertinaje. La libertad que Dios nos ha dado, somos libres, claro, pero no vamos a abusar, no vamos a confundirnos, no vamos a confundir libertad con libertinaje. No, no, no. No es porque estamos bajo la gracia vamos a hacer lo que queramos. No, 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 siempre vamos a vivir en orden, sujetados. Si aceptamos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador personal y que Dios tiene control de nuestras vidas, entonces somos siervos de Él. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Y a Él sea toda la gloria, toda la veneración, todo el respeto, la exaltación. El gran señorío es para Él. Continuamos. Queda claro que no debemos abusar solo porque estamos bajo la gracia. Dios es amor, pero también es justicia. Habrá un juicio al final para todos los que delinquen la ley, para todos los que infringen la ley, los que transgreden la ley. Entonces, ya no estamos bajo la ley. Por eso incluí Romanos 6:15, porque aclara, no, que estamos bajo la gracia y que no sé qué, que Dios es amor, que Dios nos perdona y que no, ahí de escondiditas puedo hacer cualquier cosa ilícita que está contra la ley, cosas abominables ante los ojos de Dios. No, 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 lo repito, Romanos 6:15. Y vean cómo lo redacta por partes, con una interrogante primero. Dice que, pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ya van dos preguntas. Al final él es contundente, el apóstol. La palabra de Dios es contundente y dice, en ninguna manera vamos a abusar. Dice, en ninguna manera. Ahí queda. Ahí queda. Seguimos. Subtitulamos
con Jesucristo es el fin de la ley. Ya lo expliqué, que desde el año 33 de nuestra era, de esta era, empezamos a vivir en el tiempo bajo la gracia, ya no bajo la ley. Los judíos siguen creyendo en eso, ok, pero aún no la cumplen. No están haciendo muchas cosas que establece la ley mosaica, la ley que escribió Moisés, que Dios le dio a Moisés esas leyes en una tabla. No. Ni ellos la cumplen, ni todos los que dicen que tocan asuntos de la ley no la cumplen. Hay que ser sinceros, hay que sincerarnos, hay que hacernos un acto de evaluación, una autocrítica, hay que hacer un autoanálisis y decir quiénes somos, por qué estamos en esto, por qué ando en esto, por qué estoy en esto, por qué pienso así. Pidámosle discernimiento al Señor, que nos dé sabiduría. Y dice, con Jesucristo es el fin de la ley. ¿Qué dice Romanos 10:4? Contundente, vamos a ver. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ajá. Y aquí entre paréntesis dice, ver Juan 1:12 y Juan 3:16. Voy a leer, porque dice ver Juan 1:12. Permítanme un momentito. Vamos a leer la palabra de Dios. Para los que dicen que son hijos de Dios, pues todo el mundo se engaña. No, todos somos hijos de Dios, dice. No, que todos vamos para el cielo. ¡Qué cuento! ¡Qué engaño! No es así, no se vale. En este canal hay una prédica que dice, no todos son hijos de Dios. Y hay otra que dice, no todos van para el cielo. Ahí están esas prédicas en este canal. Vamos a leer Juan 1:12, como está ahí sugerido. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Si es que no es a todo mundo. Todo mundo es creación de Dios, toda la población, toda la humanidad. Pero solo una parte son hijos de Dios. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, que creemos en Él y que lo seguimos, lo exaltamos, lo adoramos, le veneramos. Que sabemos hacer con certidumbre, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Solo permítanme repetirlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego enseguida dice que no por sangre, sino espiritualmente. Por medio de Jesucristo somos hijos de Dios. Y por lo tanto somos coherederos con Cristo de todas las promesas de Dios. De vida eterna, salvación, vivir en el milenio y después en la eternidad, en una vida tranquila, en paz, en orden, en libertad. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá guerra, no habrá pobreza. Todo será tranquilidad. Allá relata en Apocalipsis capítulo 21 todo eso. Ahí está diseñado cómo vamos a vivir con Dios. Luego, Juan 3:16 lo dejo para el final porque está sugerido al final. Otro subtítulo que dice es que nadie juzgue a otros por fiestas o días de reposo. ¿Por qué juzgar a otro? A decirle, no, usted porque no guarda esa fiesta, ese día, usted anda mal. ¿Por qué no reflexionamos? No tenemos la verdad absoluta. Me limito a decir lo que dice la palabra de Dios y que Dios me perdone si hago mentira, pero creo que me he centrado a relatar versículos de la Biblia, no a ponerle más cosas. Y tal como lo dice, y en español, y en un español clarito.
Es una de las versiones mejores, la Reina Valera de 1960. Si fueran otras versiones, son complicadas. Hay unas versiones complicadas que las han cambiado. El diablo ha trabajado en eso. Aprovecho para decirles que en este canal hay una prédica que se titula Guerra de la Biblia. Ahí está el detalle de los problemas de la Biblia, de las versiones. Pero esta pues ha sido de combate durante muchos tiempos, muchos años, más que todo en América Latina, la Reina Valera 1960. Entonces, antes de pasar, subtitulamos ahí, que nadie juzgue a otros por fiestas o días de reposo. ¿Por qué no sincerarnos, ser sinceros y humildes? Y decir, ¿tendrá razón ese viejo? He decidido hacer esto y gracias a Dios que estoy terminando con esto. Porque sé que miles y miles de hermanos, hermanas, amigos, están perdidos en las denominaciones. Les han metido un cuento que se meten y olvidan el Evangelio. Olvidan la grandeza, la belleza, la magnitud del Evangelio, la salvación, por hablar de cosas de la ley, de algún detallito, que un día de reposo. El apóstol Pablo hace 2000 años ya estaba sabido que iba a haber este problema, por eso lo dejó escrito. Está plasmado en la palabra de Dios aquí. Ahora permítanme leerlo, porque hice la transcripción. Por eso está allí en la diapositiva. Voy a ver si hay un problema con la foto de Juan Benito. Había un ciertito problema. Ok, ya no interrumpe las letras. Entonces dice, subtitulé para terminar, que nadie juzgue a otros por fiestas o días de reposo. Por favor, vamos a leer Colosenses 2:16. Lo hemos leído en las otras partes. Y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí está. Más claro no puede ser la palabra de Dios. Más claro, más contundente no pudo ser el apóstol Pablo para escribir esto, porque fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir esto. Fue escogido por Jesucristo para ser el apóstol de los gentiles, para que por medio de él llegara la palabra a los gentiles, y ha llegado a nosotros. ¿Cómo ha llegado a nosotros? ¿Cómo es eso? Que él fue y lo dijo allá a los romanos, a los de Galacia, a los de Colosa, a los de Éfeso, a los corintios. Pues por medio de los reformadores llegó a nosotros el Evangelio. Estuviéramos perdidos en la religión tradicional que trajo Cristóbal Colón a la América, las que trajeron los franceses y los ingleses a Estados Unidos y al Canadá. Estuviéramos perdidos, pero gracias a Dios por este apóstol que llevó el Evangelio a Occidente, a Roma, la capital del antiguo imperio romano. Y después los europeos se convirtieron al Evangelio. Ayer mencioné, en la cuarta parte mencioné a uno de ellos, Martín Lutero, es el gran reformador que no estuvo de acuerdo en la religión católica por el montón de abusos que él miró. Les dije que leyó la carta a los romanos y ahí se convenció y dijo, ¿cómo es posible que esta religión nos tenga así? Luego realizó un viaje desde Alemania, él era alemán, hasta el Vaticano, a Roma, y miró las barbaridades que había. Por eso surgió la palabra protestante, porque él empezó a protestar y redactó un gran documento donde decía que no estaba de acuerdo en las barbaridades de la Iglesia Católica. Un documento que le llamó las 95 tesis y la pegó en las puertas de las iglesias católicas en Alemania. Lo persiguieron para matarlo. Si no hubiera sido una estrategia que redactó un duque amigo de él, lo secuestró para esconderlo, para protegerlo. Pues porque estaban esperando para matarlo. Mataban. Quemaron a muchos ilustres, grandes hombres. Quemaron a Juan Hus,
quemaron a John Wycliffe, a William Tyndale, a muchos. Persiguieron a los que tradujeron esta Biblia al español, del latín al español. Fueron grandes perseguidos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Por eso el nombre Reina Valera, por esos dos apellidos. Ok. ¿Qué dice Colosenses? Lo repito. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzga en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, mis amigos. Está contundente, está clarito. Estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la gracia, perdón, ya no estamos bajo la ley. Este versículo, Colosenses 2:16, concluye, con esto concluimos con broche de oro esta prédica de 5 partes. Ahora solo permítanme leer Juan 3:16 y Juan 14:6. Voy a leerlo para cerrar esto. Juan 3:16 dice, lo voy a leer detenidamente, con toda la gramática, con todos los signos de puntuación para que le entendamos clarito. Y después voy a leer Juan 14:6, que lo tengo aquí en mi espalda, en este mural que mandé a hacer. Dice Juan 3:16, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Dice que Dios amó a todo el mundo, sí. Por eso dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el Dios Hijo, para que muriera en la cruz. Fue el nuevo pacto con la humanidad. Esa es la nueva alianza. Y para que viviéramos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Pero pone una condición y dice, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos vida eterna con Jesucristo. Así que tenemos vida para rato, somos trascendentes. ¿Vamos a morir cualquier día? Sí, pero Él vendrá a llevarnos. Seremos arrebatados para vivir 1000 años, el milenio, y después en la eternidad con Dios. Ahora permítanme leer Juan 14:6. Estamos terminando esta parte ya, esta prédica de 5 partes. 14:6, está adelantito, permítanme. Voy a leerles 14:6, el que tengo de consigna acá, atrás en este mural que mandé a hacer. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice al Padre, está con P mayúscula, es el Dios Padre. ¿Y quién está hablando? El Dios Hijo, Jesucristo. Y dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Así es que no hay cuentos, no hay tales de cuentos de que otros interceden por nosotros allá, que vírgenes, que la virgen tal, que el santo tal, que el ángel tal. No. Es Jesucristo, el único mediador entre Dios Padre y los hombres, es Jesucristo. Con esto terminamos. Y con Jesucristo tenemos vida eterna. De manera, mis amigos, mis hermanos, que con Jesucristo terminó la ley. Porque estamos bajo la gracia. Por fe en Jesucristo, estamos bajo la gracia. Estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Ya no estamos viviendo en el tiempo de la ley. No es que esté en contra. ¿Cómo no? Fue dictada para los judíos y para que ellos fueran luz a las naciones. Por eso Dios escogió ese pueblo. Pero el problema es que se equivocaron, si rechazaron al Mesías, pues
Fíjense que siguen esperando ellos siguen esperando al Mesías, que le llegará por primera vez. Están equivocados. Nosotros sí nos ganamos ese privilegio, ¿no? Sabemos, nos damos cuenta, sabemos, con certidumbre sabemos que Él vino hace 2000 años. Ahora más bien lo estamos esperando para que venga a llevar a su pueblo, a su iglesia, a los que le han aceptado a Él y que creen, como dice Juan 1:2 y dice Juan 3:16. A los que estamos seguros que Él es el único camino y la verdad y la vida, como dice Juan 14:6. Entonces, en conclusión, estamos viviendo en el tiempo de la gracia por la fe en Jesucristo. Jesucristo abolió la ley, se terminó. Ese tiempo de la ley llegó hasta el año 33 de esta era. Claro, leí en uno de los versículos, en la parte número 4, que fue por medio de la ley que llegamos a Jesucristo. La esperanza, las promesas de Dios. Pues conociendo la ley que hemos llegado a conocer a Jesucristo. Entonces hagamos como hicieron los de Berea, que eran inteligentes, ¿no? Hace 2000 años. Llegó el apóstol Pablo a predicarles a Jesucristo y ellos no sabían de él. Pero no le dijeron del todo: andás equivocado, Pablo, andás perdido. ¿Verdad? Unos lo corrieron, eran los judíos los que lo corrieron. Pero esos de Berea eran inteligentes, lo recibieron, dice, con amabilidad y le dijeron: ok, vamos a verificar. Por eso explica en 1 Corintios capítulo 1 que debemos seguir al verdadero Mesías, al Cristo Redentor. Que no nos perdamos, que no nos compliquemos creyendo en este, en el otro, en la profetisa que escribió esto, que sé la historia de las denominaciones cristianas, que dicen que son cristianas. Sé la historia de las religiones del mundo, sé la historia. Me he desvelado leyendo la historia, soy apasionado por la historia también. Asunto de las religiones. Ok, con esto estamos terminando. Así es que hemos concluido esta prédica de 5 partes. Hemos concluido con broche de oro, leyéndoles, dándoles a conocer Colosenses 2:16. Dándoles a conocer, reafirmando en sus corazones y en sus mentes, que dice Juan 1:12, que dice Juan 3:16 y que dice Juan 14:6. Hemos terminado con esto. La prédica: somos salvos por la gracia y no por la ley. Con esta parte 5 terminamos. Gracias a Dios que nos permitió llegar al fin y a feliz término con esto. Ahí está el canal, su canal, la Biblia, mi manual de vida, son bienvenidos. Si es que favor compartir estos mensajes, suscríbanse al canal y por favor les pido que le den me gusta a los mensajes. Por favor compartirlos, para que mucha gente que anda ahí confundida, que se dé cuenta. Tal vez entran en razón. Tal vez se detienen un poquito a reflexionar, a meditar. Que le pidan discernimiento espiritual a Dios. Que le pidan sabiduría a Dios. Como dice el apóstol Santiago: ¿quieres sabiduría? Pídesela a Dios y Él te la dará en abundancia. Mis hermanos, mis amigos, muchas gracias por permitirme entrar a la intimidad de sus hogares. Reciban un saludo desde acá de Canadá. Que Dios les guarde. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Muchas bendiciones.